Vamos a tratar el día de hoy las impugnaciones que ha tenido en estos días anteriores la Constitución de la Ciudad de México. Ha tenido 8 impugnaciones de diverso tipo provenientes de distintas instancias gubernamentales o políticas, porque están utilizando además distintos instrumentos. Los diseñados para que el poder público dirima sus diferencias son la acción de inconstitucionalidad, cuando una ley u otra constitución está en contra de alguna disposición que está en la Constitución nacional o federal, ese se llama acción de inconstitucionalidad. La otra es la controversia constitucional, que consiste en que una autoridad reclama una competencia sobre una acción y otra autoridad dice, no, esa me corresponde a mí. Entonces va a la Corte y la Corte resuelve a quién le toca o bien de qué parte le toca a cada uno de esa resolución. Y la última, ha habido 3 controversias constitucionales, una que interpuso hoy el Senado de la República, y la última es la que utiliza un instrumento que está supuestamente al alcance de los ciudadanos, que es el amparo. Y lo utiliza un exconstituyente, que es Javier Quijano. Él impugna que la designación de los constituyentes hecha por el presidente y por el jefe de gobierno, pues violenta todo el proceso y lo deja invalidado. No se sabe en qué medida pueda dejarlo invalidado. A mí me parece que es una impugnación tan fuerte porque está ateniéndose al origen de los que hacen esta Constitución, y cuando estos no son legítimos, no tienen validez, según dice Quijano, pues entonces yo creo que quedaría impugnada toda la Constitución, pero este es un asunto que vamos a discutir, no desde el punto de vista jurídico, que ya la Corte se encargará de hacerlo en breve, sino desde el punto de vista político, que es el que nosotros tenemos. Lo de Quijano ha corrido, digamos, desde hace ya varios meses, y habrá que ver efectivamente que gente como Encinas, como Roberto Gil, en fin, los que tenían un nombramiento como senadores y al mismo tiempo estuvieron en la Constituyente. Por cierto, es llamativo que el hoy procurador también estuvo en la Constituyente y es uno de los que efectivamente interpone 39 artículos. Pero yo creo que hay una lectura, efectivamente, aparte del amparo, pues muy positiva y muy edificante, y es que pues es el momento de poner todo en orden y evitar efectivamente que la Constitución salga balaceada y que sea muy vulnerable desde el punto de vista jurídico, que quede claro qué hace cada cual. Hay interpretaciones diversas sobre el tema del agua, sobre los temas de justicia, y bueno, una especie como de orden en las competencias puede ser útil antes de que despegue. La otra es que haya una lectura política atroz sobre la ciudad. El sábado supongo que leyeron el artículo de Porfirio Muñoz Ledo, hoy lo repitió, diciendo que hay una conjura en la que incluso participa Trump y los militares como para acercar a los gobiernos progresistas y cercenar la posibilidad de que este proyecto constitucional con más derechos empiece a replicarse en otros estados. Por tanto, yo tiendo más a pensar que se trata de lo primero, es decir, están tratando de poner orden en un proyecto constitucional que tuvo muchos problemas desde el arranque, incluso excesos retóricos, decir, a ver, a mí me toca esto, me toca aquello, y pues tratar de ordenar el asunto mucho más que una, digamos, arremetida, un ataque conjunto por parte de las instituciones a la Constitución. Pero bueno, entiendo perfectamente que haya las dos lecturas. ¿Qué no cabría otra interpretación? Que estemos ante otra ocurrencia, es decir, por todos lados uno observa cómo algún grupo político, partido o político lanza una idea como si fuera la salvación no solo de la patria, sino de la humanidad, y luego resulta que no habían hecho los estudios suficientes ni habían estimado las consecuencias. Es lo que pasa con el tren de México a Toluca. Ahora resulta que no habían anticipado que se va a hacer, a donde van a llegar Santa Fe y Observatorio, son cuellos de botella que no van a tener salida. Algo así me parece esta Constitución, sobre la cual se monta, sí, la defensa de intereses, el cerco, todo lo que querramos, pero en el fondo todo aquello sonaba a un acuerdo muy de cúpulas que no les preocupaba la legitimidad porque excluyeron a la ciudadanía. Por tanto, ahora lo que llama la atención del discurso de Porfirio es la falta de eco.
Yo no veo en las redes sociales defendiendo. que venga la defensa de la Constitución porque es progresista, porque la verdad, muchos nos sentimos excluidos de ese proceso. Yo no pretendí ser en ningún momento constituyente, aunque me coquetearon, porque que el presidente y el jefe de gobierno nombraran a 40 de los 100 me parecía ya un despropósito, y que luego los diputados y los senadores, y tener ahí a Dolores Padierna y a no sé cuántos próceres de la revolución proletaria perredista, pues me parecía totalmente improcedente. Me deja un mal sabor de boca simplemente, porque sí puede ser un cerco, puede ser todo eso, pero también puede ser una ocurrencia y una confirmación de que no se preocupan por ligar sus iniciativas con lo que la sociedad piensa, porque a esa Constitución me consta si hubo grupos que quisieron participar y que los hicieron a un lado. Yo creo que aquí hablamos muchas veces desde que se inició todo este proceso de eso que acabas de señalar, la falta de legitimidad, la falta de representatividad respecto de la sociedad, no es algo que la sociedad hubiera estado buscando y que por lo tanto sus demandas y anhelos se vieran reflejados en la Constitución. Pareció un proyecto totalmente de la élite política, capitalina, en la que intervinieron de todas maneras el PRI y el PAN, aunque son partidos minoritarios en la capital, y por eso inflaron y lo sobrerepresentaron a través de estos 40 asambleístas nombrados, designados, no electos por la ciudadanía. Y recordemos que solo el 25% de la ciudadanía participó directamente en la elección. Fue 28%, pero hubo un importante voto nulo que estaba reflejando, digamos, una protesta o un alejamiento, en el sentido de decir, pues yo no me siento identificado con este proyecto. Entonces, de todas maneras, la vinculación formal de la ciudadanía fue muy baja. Y eso era lo que habíamos estado señalando durante mucho tiempo, que por otro lado no se iba a refrendar ante la ciudadanía, como cualquier constitución moderna y progresista tendría que hacerlo. No se planteó que hubiera un refrendo ciudadano de la Constitución, pero ahora entonces el problema ya no solo es de legitimidad, sino de legalidad. Tampoco me sorprende, durante el proceso mismo había habido muchos señalamientos, a veces de asambleístas mismos y a veces de expertos desde afuera, decir, oigan, se están extralimitando, como que había un entusiasmo muy grande de los asambleístas de que vamos a hacer una Constitución muy progresista. Hay puntos que sí, hay algunos elementos que sí, con los que yo estoy totalmente de acuerdo, pero ese no es el punto, sino se estaban extralimitando. Si oigan, sí, claro, es la Constitución que quieren hacer progresista como modelo de la República, pero no se pueden ir más allá de la Constitución Federal, y en algunos puntos se están extralimitando, que son estos que están saliendo. Pero el punto más importante, creo yo, es lo de Quijano, es decir, si desde el principio el proceso mismo fue inconstitucional por esto de que no se puede que una persona tenga dos cargos de elección popular simultáneamente, eso puede, creo yo, anular todo el proceso. Sí, yo coincido contigo, José Antonio, porque los constituyentes designados por las dos cámaras y por los dos jefes del Ejecutivo a nivel nacional y local son designaciones de instituciones constituidas, lo cual entraña una contradicción desde el punto de vista de la teoría constitucional clarísima, con una autoridad que va a ser constituyente y que debe terminar y no volver a tener ninguna tarea. Ahora resulta que algunos de los constituyentes que aprobaron esto van a regresar a sus cámaras y van a seguir legislando. Entonces, esto tiene varias contradicciones. Los constituyentes designados por las cámaras o los ejecutivos son variopintos y están cosechando lo que sembraron. Una impugnación tan amplia como la que hay, porque está no solo la Procuraduría, que fue la que más se destacó en los medios, que impugna 39 de los 71 artículos, está la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene otra perspectiva muy particularmente enfocada a derechos humanos. Están dos partidos, Morena por un lado y PANAL por el otro. Y está Senado de la República. el Senado de la República, que hoy presenta su
controversia constitucional y finalmente este amparo, que es también de un constituyente no nombrado, sino de los electos, que es Javier Quijano, que está poniendo pues una argumentación que cancela de origen la validez de esta Constitución. Entonces vamos a tener una Constitución carcomida, que no va a tener mucho sentido. Espero que la Corte pues lo haga con sensatez y difunda las... Lo que hará la Corte será reenderezar, y yo no sé si detrás de eso hay un proyecto político diferente. Coincido con la tercera lectura que nos ofrecía Sergio. Ha sido pues un conjunto de ocurrencias. O sea, si realmente el amparo de Quijano prospera y resulta que les dan palo por eso, tú dices, oiga, abre usted un proceso constitucional y no se fijó que estaba efectivamente viciado de origen, sería pues increíble, pero puede ocurrir eso efectivamente. Lo otro es pues poner en orden las cosas, y la gran disputa que me parece interesante es la configuración del Poder Judicial, porque también el Tribunal Superior de la Capital impugna y dice, oiga, pues a mí me están poniendo un órgano medio ciudadano que se va a dedicar a hablar sobre lo que efectivamente el poder judicial hace, ¿no? Lo cual creo que está ahí en el centro de la controversia. Lo otro, si es un proyecto político de Mancera o no, ya platicaremos en el segundo bloque. No, pues si le pega por ese lado, ahora están diciendo, claro, es el golpe para invalidar la candidatura de Mancera o todo lo demás. Pero bueno, esa ya es una lectura política que hace Porfirio y, por supuesto, los cercanos a Mancera, diciendo qué raro que desde la presidencia de la República hasta Morena, todo mundo golpetea esta especie de cerco sobre el proyecto progresista de la ciudad. Es que además de ocurrencia, y por cierto, en teoría política hay el cambio de régimen cuando se refunda las instituciones, el cambio de gobierno cuando solo cambian las cúpulas, y luego las ocurrencias que se dan en México con enorme frecuencia. Y adornando las ocurrencias están las simulaciones, que vale la pena mencionarla porque estamos ante un festival de simulaciones. Los priistas van y aplauden y aprueban el constituyente, salen y lo impugnan. Raúl Cervantes, Humberto Castillejos. Sí, porque salió por consenso, ¿sí? ¿Verdad? Vamos, que lo tuviste hoy en la mañana en tu programa, y bueno, con cuánta elocuencia argumentaba lo que acababan de aplaudir. Lo mismo me suena ligeramente relacionado, ya hablaremos, cuando Dolores Padierna o Beatriz Mojica invocan las causas revolucionarias para criticar a Barbosa porque se fue a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si uno, con algunas excepciones, porque si Quijano tiene tanto impacto es por su consistencia, y él es un abogado que le preocupa la democracia y las leyes, y ahí está. Pero los demás es una danza de simulaciones que no sabe uno si indignarse, reírse o pasar la página o apagar el canal, porque realmente es irrelevante. De ahí que incluso el que más me duele, porque lo respeto mucho, es Porfirio. Puede analíticamente tener razón, es un cerco, pero en ningún momento se va al origen y se mostró tan beligerante para señalar la exclusión de la ciudadanía, porque ahora nos convocan a defender aquello de lo que fuimos excluidos. Independientemente que fuera realmente un proyecto político contra Mancera, cosa que yo dudo. En algunos casos a lo mejor Morena dice, pues es que Mancera nos puede dividir un poco el voto. Al PAN y al PRI no creo que Mancera le esté preocupando mayormente, no creo que vaya a pasar si es candidato finalmente de muchos puntos. Pero aquí no solamente entonces que diferentes grupos o instituciones estén atacando por motivos políticos a la Constitución para pegarle a Mancera, no lo creo. La responsabilidad también es de los propios constituyentes, ¿por qué no cuidaron? Son constituyentes, muchos abogados, especialistas, era la idea traer constitucionalistas, aunque a veces también habían, digamos, personajes que representaban otros sectores de la sociedad y que no sabían mucho de esto, pero bueno, me imagino que se habrán dejado guiar por los especialistas. ¿Por qué no cuidaron la constitucionalidad desde el principio para evitar justamente todo este ataque? Bien, pues tenemos que irnos a otro tema sin haber tocado el costo, el esfuerzo que tuvo este constituyente para terminar siendo impugnado por todo el mundo. Qué triste final.
Bueno, y hablábamos en el bloque anterior de la candidatura de Mancera y la lectura política que se puede dar efectivamente de esta, digamos, impugnación constitucional, pero me centro en la crisis que hoy vive el Partido de la Revolución Democrática. Uno de sus candidatos es Miguel Ángel Mancera, quien no es formalmente del PRD, pero Pablo Gómez, quien por cierto cobra en la nómina de la capital, dijo que Mancera había comprado al Partido de la Revolución Democrática, así literalmente, para garantizar, entre otras cosas, pues la posibilidad de una sucesión pactada en la capital de la República. No es el único que lo dice. Barbosa dice que la hoy dirigente del PRD está haciendo todo para garantizarse una alianza PRD-PAN y ser ella la candidata en la capital. En fin, los desencuentros son de todo tipo, no hay acuerdo ni siquiera en quién es su coordinador de senadores, el pleito entre Barbosa y la estructura perredista. Barbosa fue destituido, pero él invoca que los senadores, que están casi todos con Morena, lo apoyan, lo que es cierto, pero en fin, no estarían con el Partido de la Revolución Democrática. Y para completar efectivamente el cuadro, este fin de semana López Obrador lanzaba el gran desafío y les decía, caballeros o damas y caballeros, ya atrévanse a dar el paso. O sea, finalmente lo que aquí platicamos en el primer plano desde hace muchos años, o sea, la desintegración del Partido de la Revolución Democrática, porque el polo, digamos, de la izquierda partidista estaba precisamente el López Obrador, se está dando, el PRD se está desfondando hasta tal punto que pues no tiene candidato para el Estado de México. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y siguen efectivamente sin tener candidato, no tienen coordinador formal de senadores. Eso sí, lo que tienen es una trilogía, un trío de candidatos a la presidencia, no solo el jefe de gobierno, sino Silvano Aureoles y también Graco Ramírez. No tienen liderazgos parlamentarios, pero candidatos a la presidencia ya tienen 3. En fin, una descomposición terrible. ¿Cómo la ven? A mí me parece que esto de que en algún momento hacia el 2018 el PRD se iba a dividir fuertemente, porque ya sabíamos que iba a haber una parte importante que iba a querer ir con López Obrador, por muchas razones, por afinidad ideológica, porque fue 2 veces su candidato, porque quizá pragmáticamente ellos calculen que es lo mejor para el PRD, pues es una opción de triunfo. López Obrador podría ganar y el PRD podría formar parte de una coalición de gobierno, cosa que nunca ha sido. Entonces, entre ese cálculo o tener a Mancera y quedarte con unos pocos puntos por ahí y desdibujarte, o incluso a quienes plantean irse con el PAN, que una cosa dice, ya hemos tenido muchas coaliciones con el PAN, sí, pero no es lo mismo a nivel estatal que a nivel nacional. Yo creo que la repercusión política por el PRD es muy distinta, pero sabíamos que iba a haber un bloque importante, todavía no sabemos bien a bien hasta dónde llega, porque no todos han levantado la mano, que iba a querer ir con López Obrador. Y otro bloque importante que, al contrario, que iba a hacer todo lo posible, los chuchos, desde luego, el pleito brutal, frontal con López Obrador. Yo creo que no sé cómo van a decidir esto a final de cuentas, pero se va a romper el partido nuevamente. Quien pierda en esa definición seguramente se va a salir del partido. Y me parece a mí que esto de Barbosa, que adelantó lo que se iba a dar tarde o temprano, más allá de sus incongruencias o de oportunismo político, que lo puede haber desde luego, así son los políticos, creo que el PRD hizo más grande el problema. Yo creo que el PRD pudo haber dicho, esa es la propuesta de Barbosa, la discutiremos en su tiempo, ya veremos qué candidatura es la que más nos conviene, y hasta ahí. Pero se le van encima diciendo que está apoyando el candidato de otro partido. Es que el PRD no tiene candidato todavía. Entonces, ¿qué están discutiendo? ¿Hacia dónde se van? Igual que han planteado que Mancera o que han planteado que con el PAN, es lo mismo. Y ahora ya está el problema judicializado. Dices, no tienen coordinación en el Senado. Yo digo que tienen 2, que puede ser más complicado. Y luego, además de descalificar, de traidor, de todas maneras Alejandra Barra les dice, bueno, vamos a considerar lo de López Obrador. Y entonces, ¿para qué tanto ruido y tanta descalificación a Barbosa? Que simplemente lo que propuso es, ¿por qué no el PRD hace una coalición de gobierno con Morena? Nada más eso hizo, eso no es traición, eso no es nada, porque no tiene nada definido. El propio partido, los dirigentes del PRD hicieron de un problema menor, lo agigantaron artificialmente. Es que no es menor, José Antonio. Lo que está en juego es algo más profundo, es la esencia del PRD, por cierto, el partido más autocrítico de toda la partidocracia mexicana. Les podría, una época en la que coleccionaba autocríticas, entre ellos señalando,
y debo decir que los diagnósticos eran muy certeros. Uno de los más insistentes era el daño que le causaba al Partido de la Revolución Democrática las tribus o las corrientes internas, vamos. Todos lo reconocían. Y sin embargo, reconociéndolo, nunca hubo remedio. Nunca buscaron una solución en la arquitectura institucional o de algún tipo. Simplemente lo dejaron correr. Y por supuesto, esa cultura de las tribus llevó a una disputa feroz por los cargos, porque esa es la esencia del PRD. En el PRD no se disputa ya ni principios ni propuestas de gobierno, en el PRD se disputan cargos, porque los cargos significan trabajos bien pagados para personajes que no tienen cabida en el mercado laboral. Con todo respeto para Dolores Padierna, ¿dónde podría conseguir trabajo? ¿Qué sabe hacer? O el profesor René Bejarano, además de exigir la cuota de que a mí me tocan 30 plazas en ese lugar a cambio de apoyarte o me toca eso. Es decir, es un partido que ha llevado al extremo, y eso es lo trágico, ha llevado al extremo más grotesco la descomposición de un sistema político. Sí, yo estoy de acuerdo en que el PRD está en pleno desmoronamiento, descomposición, como le han llamado, y eso se ve no solo en estos últimos acontecimientos que vinculan a Barbosa, con este escándalo de que quieren apoyar siendo jefe de la bancada del Senado de un partido, el PRD, quiere apoyar a otro candidato que es una decisión de lo que fue el PRD. López Obrador fue presidente del PRD un buen número de años y fue candidato del PRD a posiciones de las más importantes, presidencia de la República, candidato al gobierno de la Ciudad de México, etc. Entonces, aquí hay un desmoronamiento que está a la luz del día. Pero habría que tener algunos insights en la decisión de Barbosa. La decisión de Barbosa, que lo que quiere es ser candidato al gobierno del Estado de Puebla, es porque no puede ir con un partido que se está desmoronando. Claro. ¿Con qué partido iría? Pues con uno de izquierda, con Morena. Entonces se pone de acuerdo con Morena antes de anunciar y dice, voy a hacer esta manifestación. Pero esa es la razón principal por la que Barbosa, no digo que por eso se esté desmoronando el PRD, Barbosa ve ese desmoronamiento, lo ve de cerca, lo ve todos los días. Los senadores que formaban, los 19 senadores, ya se habían ido varios y se habían puesto como independientes de partido, pero seguían formando parte de la bancada. Todos están buscando sus intereses personales, ya en detalle cuando esto se ve, y aprovechando la situación obvia de que el partido se está desmoronando, pues nos vamos a buscar alguna otra alternativa. En el caso de Barbosa es clarísima la candidatura que pensaba tener. Lo que pasa es que es escandalosa, ¿no? Digo, sí, es escandalosa. Yo coincido en que efectivamente es una lucha efectivamente por cargos. Barbosa hace algunos días decía, yo voy a ser el coordinador de campaña de Miguel Ángel Mancera y debe afiliarse al Partido de la Revolución Democrática porque es nuestro candidato. Y de López Obrador decía que tenía una soberbia infinita. 15 días después ya cambia la opinión y dice, no, en realidad la luz está del lado de Morena y yo me voy persiguiendo efectivamente pues una eventual candidatura en Puebla. Una buena parte de los senadores se le habían ido, Zoe Robledo, Ríos Peter, Rabindranath, bueno, no me extiendo, son un montón que ya estaban cada uno. Alejandro Encinas, cuando dijo, oiga, pues yo ni miembro soy del PRD, ¿no? Cuando le estaban ofreciendo la candidatura del PRD al Estado de México. Pero sí, la descomposición es terrible y lo del Estado de México creo que revela el nivel de deterioro que tienen, porque hay un sector del PRD que va a hacer lo mismo que hizo en Chihuahua, que acabaron apoyando a Corral, diciendo no podemos hacernos, digamos, en este caso, cómplices
de una simulación política, otros se irán naturalmente con Morena, irán a apoyar a Delfina y supongo que otros van a apoyar al PRI, porque tienes un sector del PRD perfectamente metido ya con el priismo, por lo tanto pues están ¿cómo se llama? Repartiéndose cargos. Yo creo que la gran tragedia del PRD es que en el plano nacional habla de ser un partido socialdemócrata y renovado, por eso se pelearon con López Obrador, decían que él es el populismo de izquierda latinoamericana, pero gobierna la Ciudad de México y otros estados como el PRI. Y sospecho que en las elecciones del año próximo va a ocurrir exactamente lo mismo que le ocurrió al PRI en 97 en la capital. Se van a desfondar porque era una estructura corporativa que controlaba instituciones tan caras como la Asamblea Legislativa. Les recuerdo que cuesta 2,000 millones de pesos y es el Congreso más caro de todo el país. Todo esto por cortesía del Partido de la Revolución Democrática, que en el plano federal va diciendo que hay que recortar gastos. En fin, una situación poco alentadora. Un comentario muy breve, que insisto porque me gustaría que Morena fuera diferente. ¿Qué no han pensado los de Morena en poner algún filtro? Porque ese llamado a todos aquellos de buena voluntad, no basta la buena voluntad, digamos, para alguien con un historial cargado de corrupciones, pónganle un filtrito, o varios, o 10 filtritos, no dejen entrarse a la basura, los van a hundir. Yo estoy de acuerdo, suscribo desde luego eso. Pero volviendo al PRD, yo insisto en esto. Más allá de los cálculos que desde luego los políticos hacen por ejemplo, me voy a Morena, no solo del PRD, sino de varios lados llegan y son recibidos con las manos abiertas cuando habían sido satanizados por el propio Morena, por el propio López Obrador, por su trayectoria, por la trayectoria de corrupción. Entonces pareciera que el único pecado que hay es no estar con López Obrador. Y cuando dices, oye, pues siempre sí quiero estar contigo, pues ese era el único pecado que había que perdonar. Oye, sí, pero toda la trayectoria anterior no cuenta, hasta ahora. Pero yo quería regresar al PRD diciendo, no generó tanto escándalo cuando se salieron Encinas, Zoé Robledo, Ríos Peter, como ahora con Barbosa. Entonces pareciera que el problema no es de que se salgan del PRD, sino es peor todavía que desde el PRD digas, oye, ¿por qué no consideramos una coalición con Morena, con López Obrador como candidato? Eso es lo que les dolió mucho más, en todo caso, es lo que está haciendo mucho más ruido. Que si simplemente se hubiera salido como otros, Barbosa, y decir, pues yo ya me voy a Morena. Eso es lo que yo no acabo de entender, porque la simple propuesta de decir, vamos a considerar como una de las alternativas ir con Morena, generó tanto ruido. Y eso creo que le está haciendo más daño al PRD, insisto, que el anuncio mismo hecho por Barbosa. Lo hubieran podido dejar pasar. Lo que está haciéndole más daño es toda la reacción frente a ese posicionamiento de Barbosa. Sí, pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. Creo que lo que les molesta es que él era el coordinador de los senadores, una posición que representaba al partido y bueno, pues controla también, esto hay que recordarlo, muchos recursos, discrecionalmente controlan los senadores, el coordinador de los senadores, de todas las bancadas, mucho dinero, y creo que la bronca está también por ahí y por supuesto el sentido de oportunismo. Mientras López Obrador no pesaba nada en el ámbito político, Barbosa hablaba de la alternativa socialdemócrata. Ahora que López Obrador es el número uno en las encuestas, Barbosa dice, yo me la juego con ustedes. Bueno, más oportunismo, creo yo, imposible. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, pues en Veracruz hay una noticia de esas que son muy raras, que es que capturan a alguien que es corrupto en principio, que tiene muchos elementos como para acusarlo de corrupción, que es Flavino Ríos, quien fue el gobernador interino que sustituyó a Javier Duarte cuando presentó licencia para fugarse, cuando todo el mundo ya sabía que se iba a fugar y nadie hizo nada para detenerlo. Bueno, pues resulta que incluso está acusado de haber ayudado a la fuga, lo cual no sería nada raro. Entonces, qué bueno que de pronto alguien que sí tiene elementos de corrupción, yo no lo estoy dando todavía por culpable, eso tiene que ir por el proceso judicial, pero parece que hay muchos elementos y no sería raro porque era cercano colaborador de Javier Duarte y casi todos los cercanos colaboradores pues se involucraron en la gran corrupción que hizo el exgobernador de Veracruz. Pero aquí no viene de la PGR esta detención, sino del propio gobernador actual, Miguel Ángel Yunes. Entonces, si algún mérito habría en esto, es para el PAN.
porque depende también quién es el que detiene al corrupto en cuestión, para que digan, mira, este sí está haciendo algo contra la corrupción. A raíz del aniversario del PRI, Ochoa, el presidente del PRI, ha estado insistiendo en que el PRI está haciendo todo lo posible para que se combata y castiga la corrupción. Están insistiendo en que se detenga y se descubra dónde está Duarte, etcétera. Decirle, oye, sí, pero lo que importa es los hechos. Lo que importa no es lo que el partido como tal haga o diga, sino lo que los gobiernos de ese partido puedan hacer o no. Mientras la PGR no capture a ninguno de los exgobernadores corruptos del PRI, pues en realidad la gente va a ir en el 18 a premiar o castigar eso, no a las intenciones declarativas del PRI. Y en este caso, donde sí detienen a alguien, resulta que es un gobierno del PAN. Bueno, a mí me parece que esta captura de Flavino Ríos es como una muestra muy clara de lo que está mostrando la punta del iceberg, que es apenas un porcentaje menor de la corrupción, y cómo se maneja y cómo se encubre esta corrupción por los mismos miembros del gobierno, y en este caso del PRI muy claramente. Y esto es lo que opera fundamentalmente. Hay toda una red de defensa que ahora es cancelada en alguna medida porque el gobernador que llegó pues fue lanzado por el PAN. Pero es un viejo priista. Yo fui diputado con él cuando era un diputado joven destacado del PRI y fue priista con el Bester, fue su segunda mano de a bordo. Sí, fue secretario de gobierno en Veracruz. Y fue secretario de gobierno con Chirinos, que lo hacía ser gobernador porque Chirinos, tengo la impresión de que vivía ausente, alcoholizado, en fin. Y él tomaba las decisiones fundamentales. Ahí están sus pleitos con varios de los posteriores gobernadores, porque a muchos de sus seguidores los metió a la cárcel, los persiguió, etcétera. Bueno, ahora está encontrando una fórmula que, pues, a mí me parece bien. Cuando se pelean los compadres salen las verdades, dicen por ahí, y aquí, pues, Yunes dice, a este lo detengo porque yo tengo toda la seña, él mismo lo ha declarado, Flavino Ríos declaró que él le proporcionó un helicóptero a Javier Duarte para escapar. Y ahí tenemos ya la figura completa de lo que muestra ese iceberg, pero es posible que vayamos profundizando un poco más a partir de las declaraciones que pueda hacer Flavino Ríos en la Procuraduría de Veracruz. Y yo no creo que se atreva en este momento a atraer la Procuraduría General de la República este caso, porque entonces sí sería una flagrante muestra de que los de adentro, los priistas, están defendiendo a como dé lugar a Duarte y todo lo que se le acerque, ¿no? Habría que ver, bueno, yo por supuesto no voy a polemizar por una masa de hielo, pero tengo la impresión de que en el caso de Veracruz conocemos mucho más que la punta, ¿no? O sea, la infamia del gobierno de Duarte. Digo, este caso muestra. Sí. Pero digo, es una ironía, o sea, conocemos mucho la seguridad pública, todo lo que sacaron de los programas sociales, en fin, el latrocinio ha sido de tal magnitud que ha llevado, entre otras cosas, no digo que sea la única, a que hoy la encuesta que publica Ulises Beltrán dice que el partido más desprestigiado de este país es el Revolucionario Institucional. La gente dice, a ver, no solamente hacen todos esos latrocinios, sino que después los cubren. Esa es digamos, la percepción que se tiene. Lo de Yunes, yo creo que es interesante verlo en los próximos días, a ver si se sostiene. Hasta ahora ha lanzado tres, digamos, un político muy hábil, ha lanzado tres bombazos que han tenido efectos diferenciados. Uno, el tema que se lanzó contra el exgobernador, no contra Duarte, sino contra el excónsul en Barcelona, diciendo que vendía o que compraban, digamos, medicamentos falsos. El asunto se fue a Cofepris, se fue a la autoridad federal y se ha diluido un poquito. O sea, el gran impacto inicial ha tendido a diluirse. Luego la acusación de que Morena recibía dinero de ni más ni menos que Duarte, ¿no? Les decía, a través de, en fin, un mecanismo triangular, el partido del López Obrador recibía dinero, y más lo retó, lo desafió a un debate, y el asunto se desinfló en los siguientes días. Vamos a ver si se sostiene, ¿no? Es decir, no sé si, yo no tengo la menor duda de que este hombre, Flavino Ríos, era uno muy cercano a Duarte, que lo ayudó en todo lo posible, siendo su secretario y después fue el que terminó el gobierno de Veracruz, pues tenga alguna implicación, pero bueno, soy cauto, ¿no? En este caso, y digo, hasta ahora los expedientes vuelan así de entrada con mucha fuerza en los medios de comunicación y después han tendido a desinflarse como globos, ¿eh?
Pues no será, intentando dar una explicación a lo que está pasando en Veracruz y a lo que sucede con enorme frecuencia de que los ataques a los corruptos se van diluyendo para ser sustituidos por un nuevo ataque a otro corrupto, que estamos ante, y voy a tomar un tema que ha utilizado López Obrador, porque me parece preciso, ante una red de complicidad entre corruptos. Por supuesto, es muy difícil o casi imposible probar jurídicamente si la detención de Flavino va en serio o lo van a dejar ir al año, como parece ser el caso. Lo van a tener un rato, Veracruz, para usarlo publicitariamente, sacarle tal vez alguna información y con esa base negociar con quien se negocia los asuntos. No lo sé. Sí creo que nos falta una legión de investigadores especializados en corrupción para al menos explorar los casos más flagrantes como el de Veracruz, que no deja de recordarme al caso de Muñoz Rocha, que fue un diputado federal muy del PRI, muy cercano a los Salinas de Gortari, a Raúl Salinas de Gortari, que un buen día desapareció y desapareció de la faz de la tierra, vamos. Jamás se volvió a saber de él. Seguimos sin saber. Ahora Humberto Hernández Haddad sacó un libro en el cual retoma el caso, pero no sé por qué. Me huele a que Javier Duarte va a terminar diluyéndose en el éter de los basureros que tiene la historia mexicana, que son bastantes, digamos, es un tiraderos de basura, me refiero a los corruptos. Puedo equivocarme, pero no les veo ganas de encontrarlo. Mencionaste a López Obrador y ahí yo quisiera preguntar o aclarar algo, porque a mí me llamó la atención, me sorprendió, que ante esta detención López Obrador salió como a protestar, como diciendo, es una jugada de Yunes, es un truco de Yunes. A mí me dio la impresión de que estaba como defendiendo a Ríos, con lo cual es muy raro porque no sería, digo, hay elementos para pensar que Ríos estaba involucrado en toda la corrupción de Duarte, pero además se trata de otro partido, como que estaría alimentando la sospecha de que efectivamente había una vinculación entre el gobierno de Duarte pero no sé si le entendí bien, porque yo vi la noticia de decir que salió a protestar, que esto es una jugada de Yunes, que es como sin fundamento, defendiendo a Ríos. Yo quisiera decir que efectivamente creo que es una mala metáfora la del iceberg, tienes razón, porque había muchas evidencias de la corrupción, pero yo me quería referir a algo que voy a decir sin metáforas, como la del iceberg. Este caso de la detención de Flavino Ríos nos muestra la mecánica con la que operan la protección y el encubrimiento de un priista que ha hecho graves delitos, que ha cometido desfachatez y media en diversos ámbitos, no solo en el de hacerse de muchos recursos, sino el de usar cualquier medio como este de los medicamentos para curar a niños de cáncer, que sean pura agua. Bueno, en fin, tienes razón en cuanto que la metáfora no nos deja ver, pero el caso nos deja ver cómo operan. Y aquí ya hay una cosa bastante probada. Por eso es que yo utilizaba ese caso para mostrar la forma en que opera el sistema conjunto, para mostrárselo a todo el mundo, no a quienes están analizando la cuestión de la corrupción y de la seguridad, etcétera, sino a la gente en general. Yo creo que, bueno, lo del observador yo creo que es reacción casi en automático, ¿no? Si lo hace Yunes, no va a decir, qué bueno que persigue, el señor que me retaba a mí a discutir si yo recibía dinero de ¿cómo se llama?, de ese mismo gobierno, ahora le aplaude. Bueno, creo que es como una reacción casi inercial. Respecto a los temas que tienen que ver con Veracruz, en términos más amplios, creo que sí la descomposición es enorme y habría efectivamente que pensar como en una reestructuración en todos los sentidos. O sea, aparecieron 11 muertos
en Boca del Río, tienes una descomposición brutal en la conurbación de Córdoba, que no es cosa sencilla. Está pidiendo el apoyo federal para efectivamente que digamos, se puedan garantizar los mínimos vitales de gobernabilidad, y entonces pues tienes un gobernador que por un lado está tratando de dar golpes políticos espectaculares y por otro lado el Estado financiera y en términos, digamos, de operación de seguridad elemental se está desfondando, ¿no? Ahí entra un asunto que no vamos a discutir el día de hoy, espero que la próxima semana, la ley sobre seguridad interior. Toca de lleno esta descomposición de la seguridad en un buen número de estados. Llevamos 10 años de guerras y no se ve para cuándo mejora, y ahí entra la discusión sobre la ley de seguridad interior. Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro último segmento. Regresamos enseguida. Y bien, cerramos este programa con una quijotada que puede crecer, puede diluirse, como pasan tantas veces. El abogado Guillermo Hamdan obtuvo el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas para presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales contra Estados Unidos por la posesión ilegal de 2 millones de kilómetros cuadrados que nos arrebataron en 1847 con el tratado, después de la guerra, con el tratado de Guadalupe Hidalgo. Terminó la guerra en el 47 y sí, el tratado de Guadalupe Hidalgo es del 48, en efecto. Escuchándolo, hoy en la mañana lo escuchaba en el noticiero de Carmen Aristegui y comenté algo. Me pareció, bueno, un planteamiento que tiene muy estudiado, vamos a ver cómo evoluciona. Añado un comentario que me provocó escucharlo. Lo que hizo Donald Trump, y no se dio cuenta, fue abrir una caja de Pandora de los nacionalismos y de los resentimientos de Estados Unidos, de algún sector de Estados Unidos contra México y de un sector de México contra Estados Unidos, que por buenas o malas razones, eso no interesa en el momento, pues traemos nuestra historia de diferencias y ya Trump le está bajando un poco a su beligerancia, parece, pero evidentemente un buen número de mexicanos está buscando formas, o estamos buscando, me incluyo, formas para frenar la agresividad de Estados Unidos. Esta me parece interesante, digna de comentar cuando menos, porque pues es una bomba, es una maniobra de alto impacto si es que avanza jurídicamente. Me parece creativa, me parece ingeniosa y me parece digna de todo aplauso, porque son momentos en los cuales hace falta creatividad. Se nos acabó la parte, digamos, inercial de que habíamos vivido con Telecán y que esto, como decía ayer Luis Rubio, era nuestro ticket a la modernidad. Pues resulta que ya nos dijeron, ¿sabe qué? En 60 o 90 días empezamos la renegociación del instrumento y vaya usted a saber en qué va a terminar. Pero claramente para México la idea de una modernización vía la integración comercial con Estados Unidos hoy está pues, políticamente muy tambaleada, lo cual merecería una lectura aparte. Pero este tipo de cosas son fundamentales. También hay que entrar a ese plano de discusión y creo que nuestros vecinos son muy sensibles a ese tipo de cosas ahora que están discutiendo sus temas identitarios y dan por hecho que ese territorio ha sido ocupado legítimamente por ellos, por lo menos que les perturban. No creo que prospere, por supuesto, porque es un hecho consumado, en fin, hay un montón de cosas. Además, un tratado que suscribió México en su momento y en múltiples ocasiones hemos ratificado dónde está la frontera, pero bueno, al margen de lo propiamente jurídico, el que vuela a mí me parece extraordinario. Y recordarle a todos sus americanos que le dicen al juez Curiel y a muchos otros de la misma estirpe que nosotros, que ellos no son americanos, decir, oiga, les recuerdo que aquí esto era México antes de que ustedes llegaran, de todas maneras.
Que prospere o no la demanda no quiere decir que tú no le recuerdes a alguien que en realidad él es tan intruso como él acusa ahora a los mexicanos de ser intruso efectivamente en su país. Así es que a mí me parece creativa, inteligente y por supuesto espero que vuele y se discuta mucho en los programas de televisión norteamericanos, que digan, oiga, México ha salido por la tremenda, pues ustedes rompieron absolutamente el castillo de naipes sobre los que estaba fundado el entendimiento entre los dos países. Pues yo creo que vale la pena recordar cómo se firmó este Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, como ya decía Sergio. Fue al final de la guerra, que habíamos perdido los mexicanos, y fue aquí en México donde se firmó, con un ejército triunfador y uno derrotado, con un Estado triunfador que mandó sus ejércitos y otro derrotado. Ahí hay vicios de la voluntad, claro que los hay, jurídicamente hablando. Es decir, eso para que proceda no necesita probar los vicios de la voluntad, que son clarísimos. ¿Quién con una pistola enfrente no firma que es culpable? O con cualquier tipo de atormentado. Entonces, ahí jurídicamente hay vicios de la voluntad en la firma del tratado. México recibió 10 millones de pesos, de dólares, 15 millones a cambio de firmar la cesión de 2 millones de kilómetros cuadrados. Los millones de dólares se le dieron a México para resarcir los daños que la guerra le había causado al país en términos del tratado, como lo dice el tratado, ¿no? Pero pues sabemos que era pues algo que paliaba un poco esta decisión con todo el vicio de la voluntad de quien la firmaba para ceder 2 millones de kilómetros cuadrados. Nos dejó con la mitad del territorio que teníamos cuando éramos Nueva España y después en los primeros, no sé, de 21 que fue la independencia a 48, pues esos años, 27 años, fue parte de México, Texas, el ¿no? territorio. Texas en 36 se independizó y pronto se afilió a los Estados Unidos. Pero en fin, este es como lo que yo creo que hay que recordar. Sí, porque parte del argumento de Hamdam es, no vale o nos tienen que compensar de otra manera. Sí se pagaron los 15 millones, no de inmediato, sino por partes, pero se pagaron, estaba definido como 15 millones de dólares. Y sí, no por el territorio, sino como por compensación de los daños provocados aquí. Entonces, no se pagó, digamos, el territorio como tal. Pero no fue una compra como Alaska o Luisiana. Sí, a final de cuentas eran 15 millones de dólares lo que había ahí de por medio. Pero el argumento es, como se hizo bajo ocupación, y eso lo dice el tratado, dice los ejércitos de ocupación se retirarán, ¿no? A raíz de la firma, es parte de la firma del tratado, es decir, ya los vamos a dejar, pero ahí se está reconociendo entonces que son ejércitos de ocupación. Lo que yo no sé, en todo caso, es si en ese tiempo realmente eso era una causal como para invalidar el tratado. Porque ahorita, desde luego, lo es, por decir, pues en el siglo XIX, pues casi todos los tratados se hacían de esa manera. Primero había una guerra, luego un tratado de paz donde se imponían las condiciones. De hecho, todavía creo que el Tratado de Versalles pues, está bajo esa lógica. Yo no sé si un argumento jurídico sería es que se hizo bajo ocupación. Sí, claro, pero luego viene un tratado de paz precisamente para poner fin a la guerra. ¿Qué tanto se invalida o no? No lo sé. Hay un ángulo en toda esta historia que conecta con el momento de Estados Unidos. Hace 1 o 2 años, Georgetown, por presiones de los estudiantes y de los profesores, reconoció su pasado esclavista, aceptó Georgetown, Universidad de Jesuitas, dijo, es cierto, nosotros tuvimos que vender a 200 o 500 esclavos para poder salvar a la universidad. Y se inicia un debate que se ha ido extendiendo por universidades esclavistas de Estados Unidos, Harvard, Yale, por ejemplo, que están discutiendo cómo dar una compensación. Porque jurídicamente hay incluso algunos abogados que han explorado si la institución del esclavismo no merecería una compensación al pueblo afroamericano de algún tipo. El hecho es irreversible, de lo que se habla es de compensaciones. Ignoro todavía si el licenciado Hamdam, al quien pedí el documento para leerlo, porque me parece muy interesante el tema,
ha contemplado esos antecedentes, pero no es de ninguna manera descabellado no recuperar, yo creo, los 2 millones de kilómetros cuadrados. Lo veo virtualmente imposible. Pero lo que él argumenta no, es que se trataría de pedir compensación, una compensación. Eso es lo que está argumentando. Bueno, No, yo creo que es correcto el planteamiento, pero también se va a argumentar por parte de los juristas americanos de que después de 100 años o más de 100 años de que esto ocurrió, con lo que ellos han invertido, con lo que ellos han legitimado esa posesión y lanzado al progreso a estados tan ricos como California, el más rico de los estados americanos, es una inversión muy fuerte. Eso le puede dar pie a la argumentación de Hamdan de pedir una compensación equivalente. Era un estado muy rico. Vale, territorio nacional o que nos paguen por eso sería, por supuesto, apasionante. Entonces, yo no creo que prospere en el plano jurídico, pero además no me parece lo más importante. Creo que lo más relevante es que se abra una discusión en la cual, como decía Sergio, usted abre una caja de Pandora, pues le van a empezar a salir culebras y le van a empezar a salir un montón de cosas de un vecindario que durante mucho tiempo ignoró y despreció. Bueno, pues resulta que le podemos abrir un montón de temas, igual que en lo migratorio se ha dicho, la mejor línea de defensa va a ser ir a tribunales, yo también lo creo. Así es que, bueno, pues cuando abre ciertamente los vestigios del pasado, pues el pasado le dirán, señor Trump, lo persigue usted también, ¿no? Yo creo que hay que buscar todas las formas jurídicas para entorpecer todas estas políticas de Trump. Prosperen o no prosperen, hay que meter y meter y meter litigios en relación con todo esto. Por lo pronto van a marchar al Palacio Nacional Hamdan, Cuauhtémoc y los que lo quieran acompañar, a entregarle a Enrique Peña Nieto el planteamiento, a ver qué dice el presidente de la República Mexicana. Tenemos que despedirnos. Gracias por acompañarnos en este programa de Primer Plano.